Bueno, Perfecto. primero darle la bienvenida a compañeros que son de otra agrupación y son de otras localidades, como ser los compañeros de la localidad de Roman, Santa Fe, que son de Unidad Ciudadana de Roman, que a partir de la gestión de Manuel los contactó y los invitó a participar y nos da mucho gusto que estén participando. También veo que está Ingrid, que de la agrupación Mujeres Tenían que Ser. Sergio Centeno, también le damos la bienvenida a ellos. Gracias por participar y compartir este espacio. Y primero comentarle que este espacio lo empezamos a pensar y a diagramar desde la agrupación, a su ruido, a partir de distintas inquietudes que teníamos de empezar a formarnos políticamente y técnicamente, y creamos este espacio de charla y de debate y de formación en función a distintos temas que venían dándose en la realidad. El fin de semana pasado, el sábado pasado, planteamos el tema de la Revolución de Mayo y lo vinculamos, bueno, con nuestra actualidad. Y hoy nos reúne el tema del impuesto a las grandes fortunas. Y la dinámica es que en la semana vamos charlando de qué tema nos gustaría compartir en este espacio de debate. Y si algún compañero tiene la voluntad de querer charlar sobre el tema, lo hace. Entonces la dinámica es que en los primeros minutos, en esta oportunidad Diego, el fin de semana pasado lo hizo Franco, los primeros minutos plantea el tema desde una mirada que a ella le parece oportuna, y una vez que termina Diego en este momento de proponer el tema y ponerlo en debate, abrimos la charla, y para ser más organizado en la charla, vamos levantando la mano. Yo le pido que levanten la mano, yo voy abriendo la lista de oradores, y cada uno va a ir opinando desde el punto de vista que mejor le parece. Le pedimos que la opinión y la intervención de cada uno sea breve, así que todos podemos participar. En este momento somos 25 los que estamos conectados. Y otro detalle que le voy a decir es que por ahí, a los 40 minutos se corta la transmisión, en este caso no, porque es una cuenta nueva, así que puede ser que no tengamos que reconectarnos. Pero en el caso de que a alguno se le corte la señal de internet o algún otro sistema, problemita, se vuelve a conectar con el mismo enlace que le pasamos y seguimos la reunión. ¿Sí? Okay. Creo que bueno, eso es todo, y bueno, le damos la palabra a Diego, y nuevamente le digo gracias a todos los compañeros de Santa Fe y a los compañeros de las otras agrupaciones de Frente de Todos, acá de Misiones, que estamos participando en este momento. Bueno, Diego, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Diego Valaro, de la agrupación La Zurduy, del Frente de Todos, Misiones. Muchas gracias por tener esta oportunidad para poder, entre todos, abordar el tema que nos convoca hoy y poder aprender y formarnos en este debate entre compañeros. Bueno, se me propuso el tema de el impuesto a las grandes fortunas o a los grandes patrimonios. Entonces, en base a esto, fui abordando distintas bibliografías y fui mirando distintos enfoques, y me quedé con un par que me parecieron muy interesantes, a raíz de una primera pregunta que me hice para ordenarme, digamos, la investigación, el abordaje de esto que se dio en llamar el impuesto a las grandes fortunas. La primera pregunta que me hice fue, ¿por qué se habla de la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué hoy se habla de un impuesto a las grandes fortunas o a los grandes patrimonios y no antes? ¿Por qué ahora? Bueno, para eso tenemos que hablar de una historia de desigualdad estructural que vienen sufriendo nuestro país y distintas economías a nivel mundial, ¿no es cierto? Y entonces en el caso argentino me interesaba hacer un abordaje, digamos,
histórico, contextualizarlo históricamente, poniendo como punto de partida, al analizar la desigualdad estructural, digamos, y por qué la necesidad de un impuesto de grandes fortunas hoy. Bueno, yo hago un corto histórico desde 1976, la primera oleada neoliberal que sufrimos, en el caso argentino estoy hablando. Fueron 3 oleadas, ¿no es cierto?, de neoliberalismo que afectó a nuestra sociedad. La primera, de la dictadura cívico-militar, en 1976, el golpe cívico-militar, que no solamente fue la represión a los opositores políticos y a la clase trabajadora como tal, sino también para imponer un modelo de exclusión, de desnacionalización y de terrorismo económico como el que impuso el ministro de Economía de ese entonces, que fue José Martínez de Oz, y con sus Chicago Boys. En ese entonces estaban floreciendo, estaban emergiendo en su apogeo el neoliberalismo de la Escuela de Chicago, y empezaron a hacer ensayos en dictaduras militares latinoamericanas. La primera de ellas fue el ensayo de neoliberalismo con la dictadura de Pinochet en Chile, con el derrocamiento del gobierno democrático popular de Salvador Allende, donde desembarcó esta escuela y el neoliberalismo económico, aprovechando el cercenamiento de las libertades y la persecución a los opositores, por supuesto, para cometer todo este tipo de políticas antipopulares. En el caso de Argentina fue con la dictadura cívico-militar, como dijimos, y así a nivel mundial surgieron gobiernos neoliberales como en el Reino Unido, como Margaret Thatcher, y en Estados Unidos Ronald Reagan. Bueno, este apogeo de las ideologías neoliberales y de la implementación de políticas de estados neoliberales trajo aparejado mucha desigualdad y tierra arrasada otra vez. La segunda oleada que sufrimos fue en los 90 con los gobiernos de Menem y de la Rúa, y últimamente con el gobierno de Macri, de 2015 al 2019. Bien, esta última oleada de neoliberalismo nos dejó una devaluación descontrolada de la moneda por la quita del cepo y las restricciones al mercado de divisas. Nos dejó una devaluación de 15 puntos de devaluación del poder adquisitivo de la clase trabajadora, un aumento de impuestos regresivos por sobre los impuestos progresivos, un aumento de la pobreza de un 35%, de la indigencia de un 8, casi 9%, una baja de la inversión social, o el gasto social, como dicen los neoliberales, que es el presupuesto para educación, la baja del presupuesto en salud, para las políticas sociales, etc. Bueno, y como corolario de todo esto, una insustentabilidad de la deuda externa, de un endeudamiento de casi el 90% del Producto Bruto Interno, según cifras del FMI. Eso es lo que nos dejó la última ola neoliberal. Esta desigualdad estructural se ve, digamos, agravada por un nuevo hecho, por un nuevo evento mundial, que es la pandemia del COVID-19. Como si eso fuera poco, ¿no? Ante eso, nuestro gobierno, el gobierno de Alberto y Cristina, dispuso una serie de medidas y de políticas para contrarrestar estas emergencias y el parate de la economía, la contracción económica que trae aparejado los cuidados para la población por esta pandemia. Entre esas políticas podemos citar los otorgamientos de licencias para poblaciones de riesgo, para trabajadores formales que son población de riesgo, por enfermedades preexistentes o por mayores de 60 años, que están gozando de sus salarios quedándose en su casa. El sostenimiento del empleo a través de políticas como el ATP, que son financiamientos de empresas para que no despidan personal, el Estado se hace cargo de una parte de los salarios de los trabajadores y el otro lo hace su propio empleador.
políticas de ingreso a personas vulnerables, como el IFE, como los bonos para los jubilados, para los UH, y todo tipo de prestaciones sociales que se fueron implementando en estos últimos meses. También podemos citar controles de precios, los precios cuidados, los precios que sacó el gobierno para contener la inflación, y después una política de financiación a la economía real para los monotributistas, para las pymes, a través de créditos a tasa cero, como los monotributistas y los microemprendedores, o créditos a muy bajo interés para otras actividades. Bueno, y la segunda pregunta que me hago es cómo se financian todas estas decisiones políticas de un gobierno que atiende las necesidades de los sectores más vulnerables. ¿De dónde sale la plata? Bueno, empezó a haber un debate en la sociedad producto de una necesidad de financiación de estas políticas, ¿no es cierto? Por un lado, se escucharon voces del neoliberalismo que empezaron a decir que deberían reducirse los salarios, los cargos políticos, empezando por legislativos, ¿se acuerdan? Ejecutivos, y todos sabemos a dónde lleva esa lógica. Empiezan con la reducción de salarios a los cargos políticos y terminan en la reducción de salario de nosotros, los trabajadores, los que dependemos de un ingreso, como ya pasó en el 2001, como todos se acuerdan. O se propusieron otras ideas para contrarrestar los efectos económicos de esta pandemia, ¿no es cierto? Como por ejemplo, una renegociación de los intereses de la deuda y de quita de capital, como reemplazo de los gastos y la propia emisión monetaria desde el Banco Central para financiar el Tesoro Nacional, ¿no es cierto? Fueron distintas propuestas que se fueron manejando y debatiendo. Y la nueva, que surgió en este debate, de cómo, ante la pregunta de cómo se financian estas decisiones, estas políticas, fue el gravamen a las grandes fortunas, en donde el compañero diputado Máximo Kirchner lo propuso, fue el primero que empezó a lanzar esta idea de gravar las grandes fortunas, los grandes patrimonios que tiene la Argentina para mitigar los efectos de la pandemia en el sistema sanitario, en la actividad económica, etc. Bueno, esto no es una ocurrencia que se le pasó solamente a Máximo Kirchner, que por fin alguna vez un dirigente político plantó una idea de que no solamente la variable de ajuste debe seguir pasando por el salario de los trabajadores, porque para el neoliberalismo siempre la variable de ajuste es el salario de los trabajadores, reducción salarial, reducción de los presupuestos del gasto social, como le gusta decir a ellos, y hoy día un dirigente político dice, no, acá la variable de ajuste debe ser los que más tienen que poner más. No puede ser que ante una emergencia miremos distraído para otro lado y veamos que de semejante desigualdad estructural, como veníamos viendo, que estuve describiendo, no se haga un impuesto a las grandes fortunas, en donde la idea de solidaridad empieza a tomar un carácter político. La solidaridad no solamente una solidaridad ética o de vivir en una comunidad, sino que es realmente un concepto de carácter político medular en este debate de los gravames a las grandes fortunas. Bueno, entonces estamos viendo, si me permiten, voy a compartir una infografía, a ver si puedo hacerlo a través de Zoom. ¿Me habilitaste, Eduardo? Voy a compartir pantalla, en donde me voy a dirigir a mi escritorio, donde tengo las infografías. ¿Me permiten un momento? ¿Cómo es que hice anteriormente?
A ver. ¿Ahí lo pueden ver o no se ve? ¿Eduardo se ve? No, no, está. A ver un Si no, poquito. si tenés impreso, podés mostrar a la cámara. Bueno, sí, va a ser mejor, me parece. A ver, extiendo esto. Era compartir y pantalla el icono. Te va a aparecer varias opciones y ponías en pantalla. Y no encuentro la pantalla por eso. A ver si pongo ir más abajo. Compartir. ¿Ahí se ve? Sí, se ve tu escritorio. Ahí se ve. Perfecto. Ah, listo. Buenísimo. Ahí lo hice. Lo logré, por fin. Bueno, miren. Esto es el mapa de Europa, ¿no es cierto? Acá vemos varios países que están debatiendo sobre el impuesto a las grandes fortunas. En primer lugar, vemos España, acá. ¿Me siguen con el puntero? Sí, Sí. sí, sí. El oficialismo de oposición presentaron proyectos en sus congresos. Después está Italia, que también el oficialismo, una parte de la coalición de gobierno, presentó un proyecto de gravamen a las grandes fortunas. El Reino Unido lo hizo la oposición, en este caso el Partido Laboralista, y en Rusia lo hizo el oficialismo, Putin. También se está discutiendo una alícuota del 13% sobre patrimonios, digamos, las grandes fortunas. Suiza también vemos acá, ¿ven? Que la oposición también ha planteado un gravamen para las grandes fortunas. En definitiva, son tres países que el oficialismo presenta la necesidad de gravar las grandes fortunas y 2 que lo hace la oposición solamente. También lo podemos ver en América Latina. A ver si lo puedo traer. Ahí. ¿Ven? En América Latina también está en debate el impuesto a las grandes fortunas por la emergencia sanitaria. Brasil solo tiene 4 proyectos presentados en sus cámaras de diputados y senadores. Todos por la oposición, por supuesto, porque el oficialismo nos interesa, en este caso en Brasil, esto. Está presentado por el PT, legisladores de partidos de izquierda, y con el apoyo de la central sindical, la CUT, la Central Única de Trabajadores. También por senadores de Podemos, senadora independiente y asociaciones no políticas, que es una asociación de tributaristas, que se dedica es un centro de estudios de tributaristas que se dedica a asesorar sobre políticas tributarias. Bueno, también está Bolivia, un diputado del MAS también presentó una propuesta de gravamen a las grandes fortunas. Está Perú, está Chile, que también la oposición presentó un proyecto para las grandes fortunas a través de la diputada Camila Vallejos. Y son 5 o 6 países que también están debatiendo eso en sus respectivos parlamentos. Bueno, a ver cómo vuelvo acá. Bueno, me quedé con la pantalla minimizada, a ver si puedo hacerlo. Bueno, continuamos. Entonces vemos que el tema de gravamen de las grandes fortunas no es exclusividad de la Argentina, sino de varios países europeos y de Sudamérica. Entonces nos preguntamos, finalmente, la última pregunta, es ¿cuál es el rol del sistema tributario para mitigar la desigualdad? Y vemos que los efectos de la pandemia del COVID-19 son regresivos, en el sentido de que afectan más
a los que menos tienen, no solamente en su salud, por el menor acceso que tienen los que menos tienen al sistema de salud, y por su propio insalubridad en su vida cotidiana, por las carencias y por las necesidades insatisfechas. También en la parte económica, porque el aislamiento social obligatorio paralizó la actividad económica y afectó a los trabajadores sin empleo, que ven limitadas sus posibilidades de generarse algún ingreso a través de changas o a través y por no tener un empleo formal, por carecer de licencias pagas como los trabajadores formales, y por no tener protección sindical. Bueno, esta regresividad en los efectos de la pandemia del COVID-19 nos trae la pregunta de qué rol debe cumplir el sistema tributario para mitigar esta desigualdad. Entonces, vamos a Piketty, por ejemplo, él dice que el sistema tributario cumple un rol fundamental para una situación de emergencia que implique reducir la desigualdad y la pobreza. Y un sistema tributario justo es aquel que se basa en el principio de la progresividad. ¿Esto qué es la progresividad? Es cuando implica un tratamiento diferenciado entre diferentes niveles de capacidades contributivas, donde los que tienen más pagan más, tienen una alícuota mayor a los que tienen menos, ¿cierto? Entonces, ¿esto es posible? ¿Se puede llegar a un sistema más justo, un sistema tributario más justo? Sí, porque ya lo hicimos varias veces en nuestra historia. Para no ir más lejos, en el periodo de Néstor y Cristina, del 2003 al 2015, por ejemplo, vamos a ver, según los estudios del CEPA, que es uno de los informes en los que me basé, el del Centro de Economía Política Argentina, un informe de Julia Estrada, Lucio Garayga Olmo, Magdalena Rúa y Hernán Lechter, han hecho un estudio en donde muestran cómo es factible implementar o construir un sistema tributario más justo. Por ejemplo, en el gobierno de Néstor y Cristina, que va el periodo del 2003 hasta el 2015, los ingresos por impuestos regresivos eran del 70% hasta 1997. Y los impuestos progresivos eran un 30%, o sea, una relación de 70 a 30. Eran mayor los impuestos regresivos que los progresivos. Entonces, ¿qué hace el nuevo gobierno de Néstor y de Cristina luego? Es empezar a aumentar los impuestos progresivos para convertir al sistema tributario que sea más justo. ¿Qué son los impuestos regresivos? Se preguntarán ustedes. Por ejemplo, el IVA, el impuesto a los internos participados, el impuesto a los combustibles, en donde pagan la misma alícuota los que más tienen como los que menos tienen. ¿Ok? También los impuestos a los créditos, a los débitos bancarios. Es el mismo porcentaje que se le descuenta por un ingreso en la caja de ahorro de un trabajador de menor categoría con un empresario, por ejemplo. Pagan el mismo porcentaje. Esos son los impuestos regresivos. Ahora, ¿cuáles son los impuestos progresivos? El impuesto a las ganancias es obviamente progresivo porque se va cobrando a medida que mayor renta, se va cobrando mayores porcentajes. El impuesto a los bienes personales es otro impuesto progresivo. El impuesto a la ganancia mínima presunta. Y por último, los derechos a la exportación, que también son impuestos progresivos, que son las retenciones, las famosas retenciones, derecho a la exportación. Bueno, entonces vemos cómo a partir del 2002, esta ecuación, esta relación entre impuestos regresivos y progresivos del 70-30 empieza a cambiar, y los impuestos progresivos pasan de ser del 30% al 45%, o sea, se va convirtiendo en cada vez más justo el sistema tributario, pagan más lo que más tienen, ¿se entiende? A partir del 2016, con la era de Macri, baja del 45 al 39. Se sacan las retenciones, se bajan otros impuestos progresivos como los que les enumeré,
y caemos en acá vamos a ver otra, si me permiten, otro cuadro, donde vemos cómo esta relación entre impuestos progresivos y regresivos hay en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la línea celeste son los impuestos progresivos, son los buenos. Los impuestos regresivos, que son los malos, son la roja. Entonces, ¿qué pasa? Ven que entre el 2003 y el 2015 se van casi igualando las dos líneas. No, no se está viendo la imagen. Ah, no se ve la imagen. No, no. A ver, ¿cómo hago para compartir? Compartir pantalla. A ver ahí, ¿lo vemos? Ahí Ahí sí, se ve, sí. ahí se ve. Bueno, bien, espera que minimizo esto. Bueno, estas son las curvas que le decía. Los impuestos progresivos, la línea azul, y los impuestos regresivos, la línea roja. Lo ideal es que haya una relación casi 50 y 50 en lo posible para hacer más justo el sistema tributario. Vemos que entre el 2003 y el 2015 las líneas de ambos se van juntando. Fíjense que llega al 46% en el 2011, 47% acá casi en el 2015, de impuestos progresivos, o sea, mejor o más justo sistema tributario, cuando antes las líneas eran muy separadas. Y después, en el gobierno de Macri, 2015, vuelven a separarse. Ganan terreno los impuestos regresivos, los impuestos que nos cobran la misma alícuota a todos, y los impuestos progresivos van perdiendo terreno. No hay más retenciones, los impuestos de las ganancias se van licuando. Bueno, eso, a ver, vamos a minimizar esto. A ver, volvamos a la pantalla. Ahí, ¿me ven? Bueno, ya no se ve la... Ahí estoy. Bueno, ¿y cómo eso incide en los niveles de desigualdad de una sociedad? Si vamos al informe de CEPA, del Centro de Estudios de Política Económica, vemos que el índice Gini, que es el coeficiente de desigualdad con la que se mide, entre el 2003 y el 2005 descendió de 0,44 al 0,37. El índice Gini es un índice que mide de 0 a 1 los niveles de desigualdad. Entonces, si desciende, cuanto más lejos se va del 1, es menor la desigualdad. Entre el gobierno de Néstor y Cristina del 2003 al 2015 se bajó del 0,44 al 0,37 la desigualdad. Y el informe dice que en el gobierno de Macri subió a 39, a 0,39. Otra vez va ganando terreno la desigualdad estructural en nuestra sociedad. Bueno, entonces, en conclusión, vemos que un sistema tributario justo es posible y que una de las herramientas que se tiene hoy en día y que se está debatiendo a nivel mundial es el gravamen a las grandes fortunas. Si ustedes quieren, podemos mirar, otra vez acá compartir pantalla, el cuadro de las grandes fortunas, principales fortunas. ¿Ahí se ve, Eduardo? ¿Se ve? Bueno. Miren. Este según la revista Forbes, dice el informe de CEPA. Según la revista Forbes y según datos de la FIP. El que encabeza es Paolo Roca y familia, 8.000 millones de Chin. Ulgerón y familia, Pérez Compán, Alberto Rommel, Jorge Pérez, y así sucesivamente se puede ver la lista de las mayores fortunas que serían gravadas por este nuevo gravamen. Que en todos lados tiene el nombre de solidaridad. Por ejemplo, en Alemania, dice el informe de CEPA, no se presentó ninguna propuesta de impuesto a las grandes fortunas porque ellos ya lo tienen desde el 91, cuando cae el muro de Berlín. Alemania se propone un cambio de régimen tributario mucho más progresivo y para compensar la unificación alemana entre
la Alemania occidental mayor desarrollada y la Alemania oriental, para equiparar esto y ser más uniforme el desarrollo. Entonces ponen un impuestos a todas las categorías, no solamente a la categoría 4, a los grandes salarios, sino a la categoría 3, a la renta bancaria, a las empresas, a los bienes personales, a todas las categorías un alto, y lejos de alejar la inversión, dice el informe de CEPA, al contrario, provocó no solo que no cambió la tasa de inversión en Alemania, sino que ha subido y que se ha desarrollado uniformemente toda la sociedad en su conjunto. Hoy en día, con la pandemia, están viendo de reducir, de subir el techo, digamos, de la categoría 4 más arriba, pero manteniendo el resto igual. Esto es uno de los ejemplos de éxito de una política tributaria progresiva que cobra impuestos a los que más tienen. Bueno, eso más o menos es un compendio de lo que estoy preparando para introducirlos al tema, y queda abierta el debate y las opiniones de los compañeros. Bueno, gracias Diego por tu aporte, por tu tiempo, por los conceptos que vertiste. Voy a hacer pequeña síntesis lo que acaba de expresar Diego, y ahí abrimos el debate, vayan pidiendo la palabra. Él arrancó explicando el comienzo del neoliberalismo con la Escuela de Chicago y los experimentos que hizo acá en Chile. También le podemos sumar el experimento que hicieron en Bolivia y que le fue muy bien. Y a partir de ahí se extendieron por toda Latinoamérica. Después hice un recorrido por las propuestas que hay tanto en Europa como en América Latina sobre los nuevos impuestos a las grandes fortunas. Hay lugares como Alemania, como decía el bien, que ya vienen desde el 91 con un impuesto, que es lo que a nosotros acá lo conocemos como impuesto a la ganancia. La novedad de Alemania hoy es que ellos eliminaron la mayor parte del impuesto a la ganancia a las categorías más bajas y lo concentran en las categorías altas nomás hoy, para hacer frente a todo lo que es el tema de la pandemia, y financiar el tema de la pandemia. Y puedo agregar a todos los conceptos ricos que vertió Diego, que en Europa también se está planteando hacer un impuesto a nivel de Comunidad Europea para poder que las grandes fortunas no burlen a través de paraísos fiscales este impuesto. Entonces, como lo plantean con un impuesto dentro de la Unión Europea, pueden hacer los cruzamientos, todos los controles cruzados, para que las grandes fortunas no se vayan a los paraísos fiscales y así no tributen. Y a lo que Diego decía de Rusia, le podemos agregar de que Rusia, la novedad de Rusia es que Putin apunta al capital financiero. Él le quiere hacer un impuesto a todo lo que sea el capital financiero, porque él dice que tanto los bancos como todas las empresas financieras, en las últimas décadas, desde el 2008 y en las últimas crisis anteriores al 2008, todos los estados del mundo salieron a salvar a los bancos. Y los bancos nunca retribuyeron hacia el Estado, hacia la sociedad, que fue la sociedad que puso la plata para salvarlos. Ellos nunca fueron solidarios, nunca retribuyeron eso. Entonces él dice, bueno, ahora vamos a poner un impuesto y que ellos empiecen a ser solidarios por todos esos salvatajes que le hicimos. Esa es la novedad de Putin. Y después él hace un recorrido por los impuestos progresivos y regresivos que tenemos en la Argentina, que es muy cierto todo lo que él dice, que hoy se puede hacer eso, yo creo que la pandemia, una de las cosas positivas es poder discutir este tema, y dejó en claro las grandes desigualdades que venía este neoliberalismo a través de hace unas décadas del capitalismo financiero, donde se hacía un círculo vicioso de que, por ejemplo, en Argentina entraba un montón de dólares, se hacía la bicicleta financiera, se salía de vuelta a los paraísos fiscales, y lo único que ganaban eran los bancos y las financieras con todo ese recorrido. Hay algunos economistas a nivel mundial, inclusive que economistas de la derecha, que hoy están reconociendo de que
Este capitalismo financiero va en contra, inclusive del capitalismo, en contra de los principios del mercado, que es, por ejemplo, la competencia, porque se transformó en un monopolio y se concentró la riqueza en pocas manos, y ese monopolio no permite una competencia. Entonces el mismo capitalismo está sufriendo de esta desigualdad, y por eso también están apoyando esta redistribución del ingreso y que las grandes riquezas empiezan a aportar y que empieza a financiar no solo el tema de la pandemia, sino también todo lo que sea la lucha por el cuidado del ambiente y por encarar un nuevo capitalismo, porque ven ellos que esto va a implosionar el capitalismo. Se siguen concentrando tanto, porque hay unos datos que el 1% de la riqueza está en manos del 1% de la población mundial en relación al 60% de la población mundial. Y que en Latinoamérica el 20% de la población concentra el 87% de la riqueza. Sumado a que esta pandemia, ya hay un porcentaje importante de pobres en Latinoamérica y en el mundo, y esta pandemia va a elevar el porcentaje de pobreza y el porcentaje de indigencia. Bueno, esto más o menos es un resumen de lo que planteó Diego, así que abrimos la charla, vayan levantando la mano el que quiera participar, y le voy anotando. Oscar, arranca Oscar. Hola, ¿yo? Hola. Creo que habilité el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Sí. Simplemente, cuando este tema se ponga en debate en los medios de comunicación, vamos a observar que los medios de comunicación, así en general, van a intentar plantear, o algunos de ellos, van a plantear de que este impuesto va a afectar a las empresas. Eso tenemos que tener claro, que este impuesto no afectaría a la empresa, no afectaría al desenvolvimiento de las empresas, sino que está destinado al patrimonio de los dueños de esa empresa, de las empresas o patrimonio de personas que se dedican a distintas actividades. No tenemos que tenerlo claro eso, porque se va a plantear y bueno, tenemos que tener los elementos suficientes para defender el proyecto. Eso simplemente. Gracias, Oscar. No vi si alguien levantó la mano. Pablo. Hola a todos. No, un datito en la misma línea de lo que está planteando Oscar. Fíjense una cosa, en el listado de las grandes fortunas aparece Magneto como uno de los tenedores que sería objeto de este impuesto. Ahora, Magneto ya en este momento está recibiendo el ATP para pagarle a los trabajadores del Grupo Clarín. Ahora eso se está revisando, ya sabemos, pero lo que quiero decir con esto es subrayar lo mismo que decía Oscar, cómo, digamos, el impuesto afectaría a la fortuna de Magneto, pero eso no está afectando la productividad de su empresa, aunque él ya le esté pagando a sus trabajadores en cuotas y le esté reduciendo, etcétera, etcétera, como hemos visto. Por eso me parece que es un tema muy interesante para tenerlo en cuenta cuando tengamos que salir a respaldar el proyecto de ley sino de impuesto a las grandes fortunas. Eso nomás. Sí, Oscar. Perdón, otra acotación. A la hora de defender este proyecto, también tenemos que tener en cuenta que a la cantidad de personas que abarcaría este impuesto, hablan de 11, 12 mil
11, 12.000 personas, porque los medios de comunicación, en general, a los sectores, a muchos sectores, le van a hacer sentir como que ellos van a tener que pagar algún impuesto. Eso es decir, muy claro, hay sectores, bueno, los sectores, algunos desinformados y otros mal informados, que creen que le va a afectar a ellos, cuando en realidad afecta a un mínimo de personas que concentran ellos, como ustedes mismos lo decían, grandes fortunas. Es decir, eso también es un argumento que tenemos que tener en cuenta a la hora de defender el proyecto, porque vamos a ir a la verdulería y la verdulera va a creer que ella va a tener que pagar el impuesto a las grandes fortunas, o va a creer que en algo le afecta a ellos, en algo le puede afectar a ella este impuesto, cuando en realidad lo único que está intentando el gobierno, el Estado, es de recaudar para poder con ese dinero hacer frente a todos los gastos y a todas las inversiones que tiene que hacer para enfrentar la crisis esta que vivimos. Gracias. Bueno, pidió la palabra Luchi, después Mirta y después Grace. Graciela. Bueno, primero, gracias Diego, Eduardo y los compañeros que están aportando. Dos o tres cositas nomás. La primera sería poner en discusión el concepto de la solidaridad de las empresas, porque si nosotros apelamos en la campaña a favor de esta modificación tributaria al concepto de solidaridad, vamos a ir perdidos, ¿no es cierto? Entonces, porque eso me parece que es importante tener claro que esta va a ser una pelea en la que vamos a, obviamente, palmo a palmo, pelear el espacio de decisión. La segunda es una pregunta, si alguien tiene datos de a quiénes afectaría en Misiones el impuesto a las ganancias. Porque eso va, tercera cuestión, anticipatoria, resquebrajar las alianzas que tenemos hoy. Entonces, me parece que en orden de ser anticipatorio con nuestra movida, si podemos compartir esa información, si alguien la tiene, y si no, cómo podemos hacer para hacernos de esa información. Y también ir pensando ya qué estrategia nos vamos a dar comunicacional, organizacional, para instalar el tema. Gracias, Luchi. Mirta, te toca. Entonces, Diego, gracias por juntar esta información de manera tan clara y de ayudarnos a pensar. Muchísimas gracias. Estuvo muy claro, muy interesante. Yo, en realidad, no sé si este es el momento para las preguntas, porque Luchi planteó preguntas, yo no tengo respuestas para eso. Para una de ellas podríamos discutir, ¿no? Pero respecto de a quiénes va a alcanzar el impuesto en la provincia, la verdad que no lo sé. Pero sí tengo preguntas también para hacer. ¿Cuánto se va a recaudar? Si alguien sabe, ¿cuál es el monto que se piensa que se va a recaudar? Tengo entendido que va a ser por única vez. Digamos, y como decía Luchi, acá se van a abrir las aguas, van a haber enfrentamientos, bueno, va a estar difícil la cosa. De manera tal que también me gustaría saber si alguno de ustedes sabe a qué se va a destinar puntualmente y para qué alcanza, digamos. Alcanza, no sé, para pagar tantos IFE, o no sé, la verdad que no estoy muy informada al respecto. Esas serían las preguntas que yo tengo para hacer. Y bueno,
creería que es eso. Gracias, Mirta. Ahora tiene la palabra Graciela, después Liliana, después Ernesto y después Oscar. Adelante, Graciela. Con respecto a lo que pregunta Mirta, justamente yo hoy estuve buscando y plantean, para tener una idea, una proporción, creo que se recaudaría es el equivalente al gasto que insumió el servicio de PAMI en el país durante el año 2019, aproximadamente. Eso sería lo que se podría... ¿No se escucha? Sí. Se escucha bajito, sí, pero se escucha. Ah, bueno, lo que decía es que estuve buscando y la proporción o el porcentaje que representaría la recaudación a partir del impuesto sería el equivalente al presupuesto completo del PAMI nacional durante el año 2019. En esa cantidad de dinero que se aplicaría el 1% por única vez, están incluidas la mitad del capital, digamos, que sería afectado, corresponde al blanqueo de capitales del año 2017. O sea, de la cantidad de fortuna afectada, la mitad corresponde a lo que se blanqueó durante el 2017. Yo en realidad también mi deseo de intervenir era para incorporar otra reflexión que aporta lo que primero tengo que decirle a Diego, que estuvo genial su exposición, que clarísima y muy valioso todo lo que aportó. Lo que quería decir es que, por ejemplo, una diferencia en la cuestión de la política tributaria de la Argentina respecto de otros países, es que, por ejemplo, en nuestro país el impuesto a las ganancias tiene un tope del 35%. Parte de un mínimo no imponible que es 66.580 pesos y tiene un tope, digamos, un máximo de 137.266 pesos. Y ahí se muere el impuesto, con lo cual un gerente de una gran empresa que puede ganar esos 137.000 pesos paga el mismo tributo que un gran empresario que acumula muchísima más fortuna, que un poco apuntaría a la necesidad de mirar esa cuestión regresiva de cierta política tributaria. Bueno, quería nada más que aportar eso y también leí hoy, la Argentina es uno de los países que menos recauda de impuestos a la riqueza. El país que más recauda es Australia y nosotros solo un 5.3%. Y Australia tiene un 15.9%. Y para Alemania, el impuesto, que como dijo bien Diego, viene desde la época de la caída del muro, es también gradual. Por ejemplo, un soltero que gana 9.408 euros anuales tributa un 14%, pero se va incrementando el porcentaje a medida que aumenta su ganancia anual, para llegar a un 45% de impuestos a las ganancias. Bueno, eso era un aporte que quería hacer. Gracias, Graciela. Liliana tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. En primer lugar, muchísimas gracias por hacerme llegar la invitación. Muchas veces los que estamos alejados de las zonas más donde se
se debaten más y se discute, siempre reclamamos participación, así que realmente me siento contenta de participar. Fue muy, repito, soy coincidente y obviamente se anticiparon las compañeras en las expresiones. Fue muy clara la apuesta de Diego, a quien no conocía y que tengo el gusto de conocer a través de este medio, y puntual, y para los que no somos economistas, tener este tipo de debates realmente es sumamente importante, porque a la hora después de trabajar en el territorio y poder reforzar nuestros argumentos o rebatir los argumentos, aquellas opiniones que nosotros no estamos de acuerdo, necesitamos tener estas cosas como muy claras. Quizás alguna vez haya estudiado esto del impuesto, digamos, regresivo y el progresivo, es muy sencillo de explicar y dice mucho. Bueno, lo demás coincido en los interrogantes, y algunas cosas contestó Graciela. Yo estoy preocupada o pienso, esta pandemia no dejará un gran coletazo o una pandemia siguiente que va a ser un crecimiento de la no solidaridad, estoy hablando de nuestro país, y un crecimiento del fanatismo por el atesoramiento. Son dos cosas que, bueno, obviamente son preguntas que nadie tiene la respuesta, pero asusta un poco cuando uno escucha, lee, y los medios de comunicación, bueno, hablan todo el tiempo un poco más de esto, de no ser solidario, o sea, el mensaje es un poco ese, y nosotros creo que tenemos que trabajar fuertemente en esto, que son cuestiones de vida. Nada más que eso. Nuevamente, gracias. Gracias, Liliana. Ahora está anotado Ernesto, que pidió para comentar algo. Gracias, compañeros. La verdad que es muy interesante. Bueno, y sin duda que el momento que se está viviendo esto es de mucha ayuda para los que no son lo que está pasando. Totalmente de acuerdo con el impuesto, me parece que eso debería ser así. Pero tengo una preocupación. Tal vez me puedan decir ¿qué posibilidad hay de que esto se declare inconstitucional? La oposición, digamos, que quieren declarar esto inconstitucional, y yo quiero saber si alguien me puede decir qué posibilidad hay o las posibilidades no hay. Hola, Ernesto, ¿no escuchás? Parece que se cortó la comunicación. No sé, yo no llegué a escuchar la pregunta que hacía. Ernesto, ¿ahí estás? Sí, ahí estoy, no sé qué pasó, se me fue. Sí, se cortó. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que esto se declare inconstitucional? Tengo un desconocimiento en eso y tal vez alguien me pueda explicar o decir si existe o no existe. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ernesto. Comento que si tiene la palabra, ahora va a tener Oscar, después Mariela, que pidió, y después yo, no sé si me pasó alguno que pidió, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Víctor, después Víctor. Oscar. Sí. Bueno, se me había pasado de agradecerle a Diego. La verdad que tienen razón las compañeras, todo lo que dijeron. Gracias, Diego, por haber aportado mucho a esta charla. Dos o tres cositas. Lo que se estima recaudar son, en dólares, alrededor de 3.500 millones de dólares. Por lo tanto,
es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Segundo, no, me parece que no debemos confundirnos. Este no es un impuesto a las ganancias, este es un impuesto a la fortuna. No tiene nada que ver con las ganancias. Las ganancias pueden ser individuales, las ganancias de las empresas, y eso es un impuesto que va por otro carril, un impuesto progresivo, como sería esto, pero son dos impuestos distintos, que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver uno con otro. Y por último, con relación a la pregunta que hacía el compañero recién, si esto es una ley que debería, como todas las leyes que hacen referencia a la creación de impuestos, tiene que entrar por la Cámara de Diputados. Si al ingresar por la Cámara de Diputados tratado en la comisión correspondiente, se eleva la comisión, es decir, si se dan todos los pasos legislativos que corresponden, que parecería que el oficialismo está dispuesto a hacerlo, y después, bueno, pasarlo luego a la Cámara de Senadores, y aprobado, no habría razón por la cual pueda llegar a ser decretado o denunciado como inconstitucional. No lo veo, y no, la verdad que hasta este momento no he escuchado a nadie plantear esa posibilidad, más que qué sé yo, un delirante como Fernando Iglesias, o algún tipo de eso, que no tienen peso político a la hora de la decisión definitiva. Nada más. Gracias, Oscar. Mariela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Diego, la verdad que estuvo muy bueno el trabajo que hicieron. Me gustó mucho el mapa que mostraron, o sea, traer el mapa político a nivel mundial, digamos, de cómo se están disputando en los distintos países, cuáles son las fuerzas que están pidiendo, digamos, y tratando de ver cómo se redistribuye la riqueza, digamos, me parece que es un punto clave, porque, y esto me lleva a pensar, digamos, más que en cuestiones técnicas, digamos, impositivas, que la verdad que yo desconozco, desconozco las cuestiones técnicas e impositivas, pero adhiero plenamente al concepto de esto del impuesto a las, digamos, el impuesto a las grandes fortunas. Me parece que hoy se ve creo que se ve como una beta esto del impuesto a las grandes fortunas. Puede ser por otras vías, el impuesto a las ganancias, no sé, digamos, qué otras vías más, pero hoy creo que poner en agenda ya este tema creo que es dar una pelea, digamos, ¿no? Importante. Y en ese sentido tengo muchas preguntas, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos una experiencia del 2008, cuando pasó esto, lo del lockout patronal, esa tremenda pelea que se dio, y el campo popular creo que no pudo dar la pelea necesaria, no estaban construidas las fuerzas como para sostener, digamos, esa gran pelea que se dio en el 2008. Entonces hoy lo que me pregunto es lo siguiente, digamos, ¿cómo construiríamos esa acción y esa fuerza política para dar, digamos, ese debate y para sostenerla? Coincido, digamos, con Luchi en esto de pensar la estrategia comunicacional, digamos, y este concepto que tiene que ver con la verdad de pensar la solidaridad de las empresas atraviesa, o sea, ponen en tensión un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que yo pienso más que en cuestiones técnicas,
del impuesto a las, cómo se dará el impuesto, es, bueno, cómo estaría el mapa político, cuáles serían las fuerzas que van a apoyar, quiénes serían, qué sectores, con qué sectores, digamos, creo que me parece que en ese sentido creo que es un camino que hay que ir construyendo y que hay que ir viendo, digamos. Gracias, Mariela. Yo voy a hacer un comentario y ahí le paso la palabra a Víctor. En relación a algunas de las preguntas que estaban haciendo de que por qué se cobra por qué la propuesta es cobrar por única vez. Yo creo que esto va como estrategia de imponer un impuesto y de empezar a acostumbrarnos a que las grandes fortunas paguen un impuesto, porque, por ejemplo, Alemania aprovechó la caída del muro para poner el impuesto a las grandes fortunas, diciendo que eso podía llevar a que las dos Alemanias que se transformaban en una podían crecer en forma conjunta. Y después cuando vieron que eso dio resultado y que se podían desarrollar, quedó implementado todos los años. Yo creo que por ese lado va. Porque hoy la pandemia nos dio la oportunidad de buscar estos recursos para poder financiar toda la cuestión de la emergencia sanitaria. Y acá yo quiero traer un concepto que están tirando varios y que yo comparto, que tiran varios economistas, y que dicen que varias cuestiones que tira la pandemia y por qué buscar los recursos en las grandes fortunas, es porque, por ejemplo, se tiene que sacar una vacuna para esto. Sí o sí hay que buscar una vacuna para poder volver a una más o menos normalidad de trabajo, de movernos. Y plantean que la vacuna se tiene que tratar y todo lo que resulte de todas las investigaciones sobre ciencia sanitaria, tiene que tratar como un bien común, no como un bien público ni como un bien privado, por la cuestión del monopolio y para no caer en lo que estamos hoy, en la concentración de riqueza a partir de la concentración y a partir de los monopolios que se llevan en todos los niveles del capitalismo. Entonces, lo dicen bien común porque si la vacuna pasa a ser un bien público, alguno de los estados puede tomar esa patente y ese monopolio, y también vendría a ser como monopolio. Y más si lo toman como un bien privado, porque ahí sí algunas de las empresas del mercado toman el monopolio de la vacuna, y va a haber muchos estados, muchos países pobres que no van a poder adquirir esa vacuna para su población. Y entonces lo plantean como un bien común, como ser el ambiente, como ser el agua, el aire, es algo que necesitamos para vivir. Por eso que yo creo que la estrategia es plantearlo por única vez dentro de esta emergencia, y cuando la sociedad se dé cuenta que da resultado y que la distribución del ingreso tiene que ser más equitativo y las grandes fortunas tienen que poner lo que están concentrando, vamos a poder el año que viene o en el 2022 plantear de que esto sea un impuesto anual y que se empiece a trabajar en forma de esta forma. Así que yo creo que la estrategia yo creo que va por buen camino en ese sentido. Le paso la palabra a Víctor. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para saber el punto de vista de ustedes de por qué se está demorando tanto con esto. Porque esto se viene amenazando de que va a salir hace un mes y algo, y creo que eso más favorece a los medios, a que confundan a la gente. Esto lo vivimos todo el tiempo con los medios, inclusive no sé si no nos vamos a quedar sin C5N. Entonces tendría que ser, parece que tendría que ser más rápido la decisión, no imponerla, pero más rápido que vaya al Congreso. Esa es mi pregunta, quería saber la visión de ustedes. Gracias, Víctor.
Me dicen que hay dos participantes que levantaron la mano que no vi. Grace, Franco. No, para responder al compañero, que tiene que ver con los tiempos procesales, o sea, los tiempos de lo que lleva la sanción de la ley. Tiene que pasar por Cámara de Diputados, tiene que entrar primero a la comisión que analiza, se tiene que votar, y estaban con la limitación encima de no, justamente por la pregunta del otro compañero, del hecho de sesionar, digamos, de forma virtual, le podían tachar de inconstitucional. Por eso se tuvo que hacer toda la estrategia de pedir, digamos, el permiso a la Corte, digamos, que se explaye sobre si se podía o no, y ellos dijeron que la facultad de modificar los reglamentos le correspondía justamente a las cámaras del Congreso. Ya termino, Pablo, perdón. Era para aclarar al compañero nomás, que tardan por esa cuestión, y no lo puede sacar por DNU porque está vedado en ese tema, digamos. Materia tributaria está prohibido. Eso nomás. Sí, Grace y después Pablo. Graciela. ¿Escuchás, Graciela? ¿Tenés? ¿No? Pablo, entonces. No, yo lo que quería aportar es algo que me parece está circulando en esta conversación, que es, por un lado, bueno, si vale la pena hacer esto, Mirta incluso lo puso en el chat, todo este esfuerzo que va a significar la pelea en las cámaras y demás, por un impuesto de una única vez. Y a mí me parece interesante juntarlo con lo que planteaba Mariela, de la cuestión de la redistribución de la riqueza. Es decir, yo creo que el peronismo tiene un proyecto, y siempre lo tuvo y lo sostuvo, de apuntar a la justicia social, y esto significa un planteo distinto respecto de la distribución de la riqueza. Yo les quería comentar brevemente dos o tres datos que me parecen así como muy significativos, que son también como para salir a la discusión, ¿no? Déjenme que tengo que... bueno. Un minuto, por favor, compas. Acá está. Son datos de una organización que reúne un conjunto de organizaciones no gubernamentales que hace todos los años un informe sobre la pobreza en el mundo. Ese informe dice que el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de la riqueza de 6.900 millones de personas. Que los 2.153.000 millonarios, o sea que tienen más de 1.000 millones que hay en el mundo, poseen un 60% de la riqueza de la población mundial. Que solo 4 centavos de dólar recaudados se obtienen a través de impuestos sobre la riqueza. Fíjense, en el mundo solo 4 centavos. Y que los súper ricos, o sea, aquellos 1.000 millonarios, eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. O sea que acá se está planteando, más allá, digamos, de la cuestión de la pandemia puntualmente, me parece a mí, se está planteando una discusión en torno a la distribución de la riqueza y qué es lo que cada uno corresponde o no que aporte en situaciones de crisis y en situaciones, diríamos, normales también. Creo yo que esta discusión va a dar lugar a otras discusiones, y que no sé si es esta la estrategia, pero estaría muy bueno que lo fuera, de seguir discutiendo la cuestión de, bueno, ¿quién va a sustentar el funcionamiento de los estados? Porque en definitiva también se está planteando eso. Y creo que, como bien dijo Eduardo, a veces situaciones de crisis, como puede haber sido el derrumbe del socialismo o la guerra, que también a posteriori hubo muchos cambios en los sistemas impositivos, dan una oportunidad para instalar un tema que en realidad debería haberse estado discutiendo hace mucho. Y con respecto, bueno, creo que respecto a la velocidad, los compañeros ya comentaron, ¿no? Pero habría una cosita más, y es que dentro de esto entra a jugar también el otro tema, que es el de la evasión.
porque todo el sistema, aún capitalista, está muy preocupado porque, fíjense lo que pasó con ese informe de la OCDE que llegó a la FIP nuestra y que demostraba que un montón de nuestros multimillonarios se evadían impuestos y los tenían en paraísos fiscales. Y eso, uno dice, ¿por qué la OCDE, que es una organización, casi un club de los países elegidos económicamente hablando? Y bueno, porque es tal la fuga que ni siquiera se puede sostener los estados con un mínimo de decencia, incluido lo que, bueno, y cuando pasan cosas como las que están pasando, mucho menos. Así que yo creo que la discusión de fondo, me parece que hay una discusión que es coyuntural y que es la de este impuesto en función de lo que va a servir para reponer todo lo que se viene gastando en materia de inversión estatal en las distintas, digamos, en los distintos programas y líneas de financiamiento, etcétera, pero que esto va a dar lugar, o debería, y yo creo que desde el campo popular deberíamos pensarlo así, como una oportunidad para seguir instalando este tema de cara a una revisión de los impuestos que sean cada vez más selectivos y que apunten a que los que aporten más sean los que más tienen y los que más ganen. Bueno, eso nada más. Gracias, Pablo. Graciela, ¿vos querías decir algo? ¿No? ¿Alguien más? Por ahí no vi. Oscar. Sí, con relación a lo que planteaba la compañera ahí de quiénes serían las fuerzas que acompañarían a este proyecto y eso, creo que, bueno, desde el punto de vista político, Frente de Todo obviamente acompañaría en su conjunto y probablemente la izquierda, aunque la izquierda pide que sea para siempre el impuesto, la izquierda también lo terminaría acompañando. Y los diputados que pertenecen al grupo este del peronismo federal, con esa cantidad de votos podría ser aprobado en diputados, y en senadores, bueno, hay suficientes votos como para que sea aprobado. Aunque, ahora estoy pensando bien, no sé si no necesita las 2/3 partes. Eso no lo tengo claro. Ahora me entró una duda. Pero, de cualquier manera, si este impuesto no sale, tenemos que tener claro que si este impuesto no sale en este momento, no sale nunca más. No sale nunca más. Porque si ahora, en esta situación de crisis sanitaria, económica, el gobierno no consigue llevar que sea aprobado este impuesto no, nunca más. Además, en un momento político donde el gobierno está fortalecido. Entonces, es ahora o nunca. Y ustedes habrán escuchado que más de un compañero vinieron planteando por qué se demoraba tanto. Bueno, se demoró por la simple cuestión de que las cámaras no estaban funcionando. Ahora sí están funcionando y ahora pueden ser el proyecto teóricamente esta semana próxima, o más tardar la otra, va a entrar en diputados. Pero si tenemos que ser conscientes de si este impuesto no sale ahora, no sale nunca más. Y es el momento que el gobierno tiene que, el Frente de Todo, tiene que hacer la fuerza suficiente como para imponerlo al proyecto. Es todo. Y agregando un poquito a lo que decía Oscar del momento y lo que decía Pablo también del momento de que salga esta ley, también yo creo que se está demorando un poco, aparte de que las cámaras no estaban funcionando, es que se está haciendo con un nivel de detalle para no errarle, porque se está haciendo un cruzamiento de datos para ver aquellos
que realmente tienen la fortuna, porque muchos no tienen la fortuna declarada acá y tienen los paraísos fiscales. Y no se sabe realmente bien cuánta es la cantidad de personas que entrarían en ese listado. Y si se saca una ley a las apuradas, hay un montón de fortunas que van a quedar afuera. Lo mismo le está pasando a Europa. Putin, por ejemplo, apuntó, ellos ya tienen mucha, Alemania, Rusia tienen impuestas las fortunas, pero apuntaron al capital financiero, que el capital financiero está en paraísos fiscales. Y están apuntando no solo a poder financiar todos los gastos de la crisis sanitaria, sino a recuperar ese 30% de evasión que tienen ellos para poder seguir funcionando como Estado. Porque lo están mirando más allá después de que pase la pandemia, sino de cómo seguir financiando. Entonces ellos también tienen un lento tratamiento del tema del nuevo impuesto. Y eso que ellos ya tienen un impuesto a las grandes fortunas funcionando. Más nosotros que ya vemos que el monopolio de la comunicación está concentrado, el monopolio de las riquezas, el monopolio de las empresas, de los formadores de precios, por ejemplo, lo que cuesta que se cumpla el programa de precio máximo que puso el gobierno en esta pandemia, lo que cuesta que se cumpla. Entonces, más aún cuando le toca el bolsillo a estas grandes fortunas, que son individualistas de por sí, no fueron solidarios nunca y no van a querer ser solidarios ahora. Ellos quieren ser solidarios de un solo lado, o sea, que el Estado salga a pagarle la mitad de los sueldos de sus empleados, pero de su bolsillo no quieren poner ni un centavo de solidaridad. Ni siquiera para comprar un barbijo o algo básico no habrá la nación. Creo que la lentitud va en eso, en hacer algo firme, seguro y que involucre realmente a todos los que están que pueden estar en esa lista. Bueno, le paso la palabra a Diego. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí. Bueno, compañeros, agradecerles a todos por las palabras de la tarea esta que me tomé, y quiero abordar un aspecto, digamos, del tema del impuesto a las grandes fortunas, de la campaña al impuesto a las grandes fortunas, porque lo tenemos que tomar como una campaña como activistas que somos, como militantes de base que somos. Nosotros no tenemos cargo, no somos funcionarios, somos militantes de base, y tenemos que ir pensando cómo activamos, cómo empezamos a calentar por abajo para que esto tome cuerpo y que la sociedad toda apoye esto que es realmente justo, ¿no es cierto?, como entendemos nosotros. Entonces, ese aspecto comunicacional, ¿cómo podemos abordarle? He visto en las redes que están circulando petitorios donde se juntan firmas, no sé quiénes son los promotores, no sé si, creo que CTA o ATE puede ser, o CCC, o Barrios de Pie, no sé, que están promoviendo para este 25 de mayo, el lunes, locro solidario, no sé cómo le llaman, banderazos, entre otras cosas, apoyan el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para también pronunciarnos, activar desde nuestro granito de arena que podemos aportar? Por ejemplo, he visto que comisiones gremiales como bancarios sacaron pronunciamiento, a la corriente federal, esta de los trabajadores también sacó un pronunciamiento a favor del gravamen a las grandes fortunas. Me gustaría que nosotros como afiliados o por ahí participantes en distintos sindicatos también podamos llevar a nuestras estructuras, digamos, orgánicas, que se pronuncien sobre el apoyo a que haya un impuesto a las grandes fortunas. Es una tarea que podemos hacerlo como empezando por casa, digamos, cada uno, y después pensándolo como colectivo, como grupo, qué puede salir de acá, cómo podemos seguir comunicándonos para ver este aspecto también cultural, porque no nos olvidemos que la desigualdad es una ideología, no es un proceso natural. Se funda en decisiones políticas la desigualdad, y toda sociedad, no lo digo ideología en el sentido negativo, sino que toda sociedad busca, digamos, justificar de alguna manera sus sistemas de desigualdad que existe.
porque en ninguna sociedad dicen, los ricos van a decir, nosotros somos ricos y el resto son pobres y fin del asunto. No, hay todo un ropaje ideológico que le ponen para justificar la desigualdad. Y nosotros tenemos que ir rasgando esos ropajes, ir mostrando el escándalo que es la desigualdad hoy en día a niveles que son realmente salvajes. Y pensando esas estrategias de comunicación, comunicacionales y culturales, para ir mostrando, digamos, instalando un sentido común a favor de la campaña por el impuesto a las grandes fortunas. Eso nada más. Gracias, Diego. No sé si alguien más quiere opinar en algo. Manuel. Hola. Está con el micrófono apagado, Manuel. Perdón. Buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por la exposición. Gracias a los compañeros de Román también por acompañarnos. Y bueno, yo a lo que decía el compañero Diego, que expuso muy claramente lo que es el impuesto a las grandes fortunas en el resto del mundo, coincido con él que nosotros como agrupación, que no tenemos la voz en la Cámara de Diputados, de Senadores, sino que podemos a través de la militancia lograr ciertas cosas, yo creo que tenemos que empezar a hacer algo de campaña con respecto a esto. Y para eso tenemos que tener en cuenta las cosas que mueven a la gente para convencer, como el macrismo lo utilizó para en nuestra contra, nosotros también tendríamos que utilizar esos mismos mecanismos como para poder llegar más a fondo, a que la gente se dé cuenta que le llegue, que le duela lo que está pasando. A lo que hoy es, por ejemplo, las comparaciones de no tener estos ingresos a través del impuesto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con eso? Que él no se va a poder comprar, quienes no van a poder obtener los beneficios, qué va a pasar con esa gente que no tiene los beneficios, y por lo tanto, cómo se va a ir estirando esa desigualdad, cada vez se va ampliando más la desigualdad. No sé si me explico lo que quiero decir es que podemos buscar la manera de tratar de entre todos, buscar la forma de llegar más efectivamente, o sea, con más campaña, más llegada en las redes, en donde sea. Ahora en las redes únicamente, bueno, no podemos por la cuarentena, pero tratar de buscar otras maneras para llegar más lejos todavía. Bueno, eso quería decir. Gracias, Emma. ¿Alguien? Franco, dale. Hola. No, que yo pensaba, así como estrategia, seguro van a salir, como siempre hablamos en los grupos y eso de Bogiano y todos estos economistas, lo primero que van a salir a decir seguro en todos los programas políticos es que va a desalentar la inversión. Se van a agarrar por ese lado. Que está bien lo que dijo Oscar, que es cierto que le afecta a el patrimonio de las grandes fortunas, digamos, el patrimonio de la persona, no de la empresa. Pero yo creo que por ese lado van a salir a saltar. Ahí uno puede decir que es extraordinario o centrarse, digamos, en qué es más importante, como dice Emma, que, digamos, vamos camino a que 6 de cada 10 chicos van a ser pobres. O sea, ¿en qué te centrás? ¿Si en la cuestión económica o en la cuestión humanitaria, si se quiere? Pero es como anticiparse nomás. Yo estoy segurísimo que por ese lado van a empezar a atacar. Van a decir, no, o sea, para controlar a la población a través del miedo. No, eso desalienta la inversión, van a cerrar empresas porque no ganan nada o ganan menos, les conviene poner la empresa en otro país, etcétera, etcétera, vas a perder tu puesto de trabajo. Me parece a mí que ellos van a atacar por ese lado. Y bueno, y hay que ver si, como dicen los muchachos, cómo uno va a salir después a cruzar eso. Por el momento podría ser por la naturaleza extraordinaria, que es una vez en principio. O quizá elaborar algo un poco más contundente para salir a rebatir eso. Y por otro lado, creo que estaría bueno también es conseguir el proyecto de ley, y ahí como forma de aclarar todas estas cosas, que las dudas que tenemos, a qué se va a usar, cuánto corresponde,
si va a ser escalonado, o toda esa respuesta la vamos a tener en el proyecto de ley. Obvio que igual después cuando pase por Cámara de Senadores va a estar modificado, algún artículo que otro por ahí se cambie, pero en principio yo creo que si lo conseguimos al proyecto de ley, se consiguen los proyectos de ley por internet, o le podemos pedir a la compañera Cristina Brite, si tiene, ya que empieza en Cámara de Diputados los proyectos tributarios, no sé si alguien tiene el contacto, como para analizarlo y debatirlo de vuelta como estamos haciendo en estos encuentros. Me parece de acá a un tiempo, ¿no es cierto?, como propuesta. Eso nomás. Gracias, Franco. Luchi. Yo quisiera poner en valor lo que hicimos hoy, ¿no? Por dos razones. Una, me parece que la campaña la empezamos hoy, la empezamos concretamente como agrupación, pero también creo que lo interesante es que hayamos tenido el reflejo de que este sea un espacio abierto, que sumemos a los compañeros de las demás agrupaciones, que este tiene que ser un trabajo transversal, de mucha generosidad política, porque acá vamos a tener que ponernos, cerrar filas, y yo creo que tenemos que avanzar por esta vía, porque es la que tenemos. Me disculpan, pero voy a volver a la cuestión provincial, porque este es el territorio que nos toca, ¿no? Si bien nosotros no estamos acostumbrados a hacer este trabajo virtual en la discusión política, en la formación política, yo creo que tenemos que tomarlo seriamente, porque el enemigo sí lo tiene en sus manos, lo va a profundizar como estrategia, sabe que estamos aislados, y ellos tienen el poder de llegar a cada dormitorio de cada casa, ¿no? Y yo creo que en el medio de eso la renovación va a ser también su corte. No estoy tan segura como plantea Oscar que las fuerzas propias se alineen detrás del voto. No creo. Creo que esta va a ser una puja muy importante hacia adentro y hacia afuera. Las provincias van a cobrar carísimo cada voto, eso también lo tenemos que saber. Entonces, bueno, saberlo sabemos todo, ¿no? Sino tenerlo siempre presente. Y entonces sin ingenuidad, pero avanzando a paso firme, tenemos que poder anticipar, yo insisto con esto, es saber quiénes son en la provincia los que van a verse perjudicados con el impuesto, qué asociaciones van haciendo, que de hecho seguro que ya la están tejiendo, y la información para nosotros es clave, que no nos agarre en una campaña de ingenuos, ¿no? Por eso yo escribía en el chat decir, a ver, ¿qué aprendizaje hicimos cuando trabajamos para instalar la ley de comunicación? ¿Algún aprendizaje hemos hecho? Me parece que podríamos tomarnos como la tarea de hacer alguna sistematización individual para después ponerla en conjunto, en qué nos equivocamos, porque se nos fue muchísimo tiempo de trabajo militante con poco éxito. Y con mucho costo a nivel nacional también. Entonces, todo esto me parece que son temas como para seguir. Así que, bueno, creo que este es un paso y estaría bueno que las agrupaciones hermanas también hagan propuestas para avanzar en el campo en los días que vienen. Gracias, Luchi. No sé si alguien más quiere compartir. Hola. Sí. Juan Carlos. Sí. Hola. Sí, sí, sí. Está hablando Carlos por teléfono. del Dorado. Ah, sí, está hablando por teléfono. Pensé que está... No quiere hablar, parece. ¿Por eso? Juan Carlos, ¿querés hablar? Porque no veo tu imagen, Sí. por eso. Hola. Hola. Juan Carlos, si querés hablar, nosotros te escuchamos, o estás hablando por teléfono. No tiene silenciado el micrófono, así que te está hablando por teléfono. Hola. Sí. ¿Ahí? No, yo simplemente quería opinar y gracias por invitarme. Yo simplemente soy una persona común, no soy ningún profesional, toda mi vida fui trabajador. ¿No? Y estoy
me invitaron para esta conferencia, que es la primera vez lo voy a participar. Y estoy muy contento. Y bueno, yo también tengo un granito de arena también de poner para ayudar, ¿no es cierto? Creo que este es el momento ahora de aprovechar que la ley salga, tiene que salir, porque creo que los gobiernos neoliberales están muy confundidos y nosotros estamos parados. Lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos también, la misma historia. Todos los países donde están gobernando los gobiernos liberales le está yendo muy mal. Nosotros, con todos los tropezones que tenemos, que lamentablemente tuvimos un gobierno que nos llevó a la quiebra, y más con esta pandemia, creo que tenemos que aprovechar ahora que salga, tiene que salir. Porque no puede ser que nosotros siempre, los negros, fuimos que pagamos el costo y siempre como lo que levantamos, después nos tratar de negros, que nunca laburamos, que planear toda nuestra vida, no. Yo simplemente decir una cosa, que nosotros siempre colaboramos, siempre fuimos lo que levantamos, y los grandes se llevaron nuestra riqueza, hasta hoy día, que no está controlado. Hay señores que se están adueñando de miles y miles de hectáreas de montes nativos, que nadie dice nada, que se debería repartir para nuestro pueblo, ¿no es cierto? Para que trabaje, para que no haya villa, y bueno, montar un país que no se adueña en un grupito de personas, 10.000 personas son el dueño de toda la República. Yo creo que también eso hay que debatir. Y ahora es el momento de la ley de la riqueza que salga, porque tiene que salir. Creo que los neoliberales están muy mal parados en todo, no solamente en Latinoamérica, en Europa también. Los gobiernos liberales también metieron la pata con esta pandemia, y nosotros, que somos un país saqueado, estamos arriba, con inteligencia y con todo lo que pudimos estamos levantando, y vamos a levantar nuestro país. Yo tengo fe que la ley, tenemos que hacer fuerza entre todos, y tiene que ser. No podemos arrodillarnos hacia el liberalismo. Eso es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por compartir tu pensamiento. Yo también quería resaltar lo que decía Luchi, que valoro mucho este espacio que estamos construyendo entre todos, de charla, de debate, de información, informándonos. Y creo que la siguiente tarea sería ir viendo cada uno, tenemos compañeras de Santa Fe, cada uno en su provincia, viendo a qué actores de cada provincia le va a incluir este impuesto. Y ahí vamos a ir viendo también la correlación de fuerzas dentro de cada provincia. Nosotros en Misiones tenemos que ir pensándolo como en la región que estamos, que es una región del Mercosur, donde hay muchos intereses, y podemos ir planteando también una idea como lo planteó la Unión Europea, de hacer un impuesto regional. El Mercosur tiene distintos organismos de financiamiento, donde hoy, por ejemplo, el Fondo de Convergencia, el COSEN, está aportando dinero, 18.000 millones, para la investigación y toda la cuestión sanitaria, donde trabajan 4 institutos de 4 países integrantes, de los Estados partes. Entonces también podemos ir viendo para más adelante una propuesta a nivel regional. Y creo que la primera tarea es viendo qué de los actores acá de Misiones o de Santa Fe, por ejemplo, le va a tocar el tributar este impuesto. Y como dijo Lucho, también creo que ya empezamos la tarea militante, que es la parte que nos toca hoy a nosotros. Cada uno cumple su rol, tenemos nuestros legisladores que cumplen su rol, tenemos nuestros funcionarios que cumplen su rol de gestión, y nosotros que estamos en la base con el rol de militantes. Y tenemos que ir aportando también ideas para nuestros legisladores y nuestros funcionarios vayan también nutriéndose lo que nosotros podemos aportar. No sé si alguien pidió la palabra, que por ahí no vi. Sí, Ernesto.
No, simplemente agradecer a los organizadores de esta charla que a mí me sirvió. Y bueno, como todo, también muy interesado en que esta ley salga. Me parece una justicia, digamos, que esta ley salga. Y yo desde el lugar que me toca también voy a aportar mi granito de arena. De hecho, hace rato que lo venimos trabajando. Yo pertenezco a la Comisión de Banco Credit Corp de Resistencia Chaco. Y bueno, Carlos Heller es uno de los, digamos, mentores de esta ley, así que estamos encolumnados en eso. Y bueno, y agradecer este espacio que se hizo y pedirle a los organizadores que la próxima vez que haga, si de alguna manera me puedan hacer llegar para participar a esto que me parece muy rico y muy importante. Gracias. Gracias, Ernesto. Sí, en lo posible vamos a ir compartiendo con todos los que estén interesados, hacemos circular. Durante la semana siempre vamos planteando algún tema. Si ustedes por ahí tienen algún tema que quieran charlarlo, lo pueden plantear y vamos organizándonos. ¿Sí, Lucy? Me van a decir que es un planteo trasnochado, pero yo creo que tenemos que beber de la fuente siempre para dar las peleas, ¿no? Yo creo mucho en la formación doctrinaria para la pelea política. Me parece que sería muy interesante algún compañero que tenga formación en peronismo bien sólida, o más o menos sólida, o que esté dispuesto a estudiar, ver cuál es el planteo económico del peronismo en la perspectiva de tercer mundo, porque ese es un concepto que quedó, no se fue haciendo el pasaje a las instituciones siguientes, a las generaciones siguientes, de la profundidad que tiene el planteo del tercer mundo, que ahora lo está reeditando un grupo de países, digamos, de fuerzas políticas progresistas de algunos países. Yo creo que sería muy interesante que nosotros pudiéramos tener una charla donde planteemos, aprendamos, discutamos este concepto fuertemente, pero en sus bases filosóficas, no solamente en el formato político, ¿no? El otro día yo les comentaba, tuvimos una charla con Alcira Argumedo, riquísima en ese sentido, y yo creo que sería interesante tener un encuentro así, pero pensándolo desde lo doctrinario. Eso, como tema de... Gracias, Lucy. ¿Alguien? Para los compañeros que por ahí se fueron sumando, le comentamos que esta es una iniciativa que tuvimos y que lo vamos a tratar de mantener todos los sábados a las 18 horas. Y ir planteando, ahora Lucy ya tiró un tema más, que me parece re interesante, y lo vamos a ir socializando. Sí, Julio, te paso la palabra. Sí, quería agradecer la participación que me dieron. Está muy buena, está muy bueno esto. Se deben hacer más de seguido, más teniendo en cuenta la pandemia, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con todo lo que los compañeros que me precedieron dijeron. Principalmente me llegó lo de Juan Carlos, que este es el tiempo que debemos aprovechar nosotros. Si nos acordamos de la geopolítica nuestra, más latinoamericana, vemos que somos el único país que tenemos un gobierno popular y democrático, frente a otros que están dominados totalmente por el neoliberalismo salvaje. Estamos viendo los resultados de la cantidad de muertos y contagiados que hay en otros países, que no tomaron los recaudos que tomó nuestro gobierno, gracias a que tiene un muy buen equipo. Eso nomás quería. Y otro tema que si alguna vez se puede anotar como perspectiva para darlo, es el tema de Comodoro Pi. Sabemos que no hay garantía jurídica en la República hoy día.
Comodoro Pi es la cueva de un partido político. Entonces, hay que efectuar una limpieza urgente de esto. Yo escuché que el mismo presidente está interesado en hacer esa limpieza o las modificaciones. Ya se está encarando, incluso hay un proyecto. Y me gustaría también que sea un tema de debate en las próximas, si es posible. Les agradezco mucho y la verdad que disfruté de esta participación. Muchas gracias. Gracias, Julio. Luchi, ¿vos querías comentar algo? Una cosita nomás, porque veo que estamos ya, siento que estamos como cerrando. Nada más decir, no lo planteo yo al tema que tiré como otro tema, ¿no? Sino como una dimensión del tema que estamos discutiendo, que es cómo hacemos para que nuestros países tengan sustentabilidad en el tiempo y desarrollo con justicia. Eso. Listo, gracias, Luchi. Sí, por ahí, creo que más o menos estamos en las 2 horas de charla. Si le parece, podemos ir cerrando. Si hay alguno que por ahí quiere comentar algo más, nos vamos cerrando y nos vamos a ir encontrando el sábado que viene. Carlos. Hola. Nos merecemos un aplauso, ¿no? Sí, sí, sí. Para cerrar, más o menos le quiero comentar y le quiero agradecer a todos los compañeros que participaron. Hubo compañeros como Ernesto de Resistencia, Liliana de Monte Carlo, tenemos el compañero Oscar de Rosario, a los compañeros, no me sale muy bien el nombre de la localidad, Rodman, de Santa Fe, y bueno, y los compañeros de aquí de Posada, y por ahí capaz me estoy olvidando alguno. Juan Carlos del Dorado. Ahí está, Juan Carlos del Dorado. Mariela del Dorado. Ah, perfecto, gracias Luchi por ayudarme. Julio del Dorado. Y Julio del Dorado. Julio del Dorado, claro. Sí, ahí tengo varios compañeros del Dorado. Y me parece que como experiencia está muy bueno, está muy rico, vamos aprendiendo uno del otro, nos vamos formando en forma horizontal y creo que a poquito vamos a ir avanzando en este sistema. Para las próximas reuniones vamos a estar más organizados, más preparados y vamos a ir afinando un montón de otras cositas. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron, a Diego por la exposición y a todos por los aportes y por compartir sus conocimientos y sus saberes. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Una cosita antes de que se vayan. Esta reunión fue grabada, así que si por ahí después quieren alguno tenerla o que la pueda compartir, la